Este es el Ecuador de la Revolución Ciudadana, donde la propaganda ya no puede ocultar que aquí reina la impunidad. Asesinato a tiros del expresidente del Congreso Nacional, Hugo Quevedo Montero, 17 de enero de 2008 en la ciudad de Machala. Se abrió una instrucción fiscal, hubo 4 detenidos, pero el fiscal, en todos los casos, se excusó de acusarlos y los dejó libres. Caso Resurgir, Esmeraldas 2010. Policía española impidió que ingresara 1 tonelada de droga desde Ecuador y determinó que principal responsable fue el tesorero de Alianza País en Europa. Otros involucrados también implicaron a una docena de altos funcionarios del gobierno. Jueces se rehusaron a investigar a las autoridades correístas. Asesinados vinculados con este caso, abogado Wellington Alcíbar y alcalde electo Walker Vera. Enero 2010, asesinato del abogado Iván Muela Racines, ex ministro de Trabajo, abogado de los defensores del agua en Manabí. Los culpables no han sido juzgados. 27 de mayo de 2010, asesinato de Jessica Núquez Coronel, esposa del asambleísta de Alianza País por el Oro, Carlos Víctor Zambrano Landín. El fiscal decidió no proseguir la indagatoria a los autores intelectuales del crimen. Uno de los testigos protegidos de la fiscalía fue asesinado también. Asesinato de Elizabeth Chancay, viuda de Pazmiño, el 10 de octubre de 2011, al año y 6 meses de la muerte de Quinto Pazmiño. Elizabeth había sobrevivido a un atentado similar pocos meses antes. Asesinato del general Jorge Gabela, el 29 de diciembre de 2010. Fue baleado 10 días antes en su domicilio. Su viuda ha sido demandada por supuestas injurias al denunciar la persecución que sufrió su esposo por no recomendar compra de helicópteros Truff. Fausto Valdivieso, periodista crítico del régimen. El 10 de abril de 2013 fue asesinado cuando salía de visitar a su madre. El día anterior ya había sufrido un atentado. La noche del asesinato, la policía se llevó todos los papeles y las computadoras del departamento de Fausto. Asesinato del dirigente antiminero José Tendetza, diciembre de 2014. Bosco Huizuma, Freddy Taish, Juan Pablo Bolaños, Froilán Jiménez, Óscar Caranqui. Que no reine la violencia, que no reine el crimen, que no reine la impunidad, que no reine indefinidamente. Pativideos. En los pativideos se da a entender una confabulación por parte del entonces ministro de Economía, Ricardo Patiño, para asustar al mercado haciendo el falso anuncio del no pago de la deuda. Se calcula que esta manipulación benefició en al menos 50 millones de dólares a los vendedores de seguros. Venta de Ingenio EQ2. Pedro Delgado vendió sin subasta el 70% de las acciones del Ingenio EQ2 incautadas al Grupo Isaías en 40 millones de dólares menos del avalúo técnico. El pago de la ganga, además, se financió en un 90% con crédito de la CFN a un interés de solo el 5%. Ecuador, país soberano, le paga una tasa del 7.25% a China. Enrique Cadena y Petrochina. El gobierno ecuatoriano factura petróleo a un precio descontado a Petrochina. Estos lo transfieren a Taurus mediante el intermediario Enrique Cadena, quien se beneficia con $3 por barril. Si multiplicamos por 9 millones de barriles al mes, Cadena se beneficia casi en $1 millón diarios a costa del prejuicio al Ecuador. Caso Dusac. A través de influencias de Pedro Delgado, el argentino Gastón Dusac recibió un préstamo por $800.000 con garantías del propio Estado. Comecheques. Pedro Delgado, falsificación de su título. Ambulancias. Ministra Caroline Chang, perjuicio al Estado por $2 millones. Helicópteros Druff. Se han caído 4 de los 7. El general Gabela denunció irregularidades, fue amenazado y finalmente asesinado. Sobreprecio en chalecos y placas motos ANT. Ricardo Antón. Vialmesa, empresa fundada en 2010 por Camilo Yalca Villegas, el chofer personal de José Alvarado Echeverría, hijo del secretario de Comunicación Fernando Alvarado Espinel, monopolizó los contratos estatales de transporte de urea por más de $3 millones. Corte cervecera. En 2011, el asambleísta Galo Lara denunció el pago de $1 millón por parte de la empresa Cervecería Nacional a Alfredo Larrea Gijón, hermano del secretario de la Corte Constitucional Arturo Larrea Gijón. MC Squared.
Pequeña empresa de relaciones públicas celebró contrato por $6.4 millones con Estado ecuatoriano para promover imagen de liderazgo mundial del presidente Correa, que incluye website de 1.2 millones aún no presentado, así como pago a actores y a supuestos manifestantes en campaña contra Chevron. Droga en hacienda incautada a La Clementina. 365 kilos de droga encontrados en la hacienda incautada en manos de una administración estatal. Refinería del Pacífico, El Aromo, Manabí, julio de 2008. Con la presencia del principal socio, Hugo Chávez, se colocó la primera piedra de la Refinería del Pacífico, uno de los mayores proyectos de la revolución, valorado en $12.500 millones. 7 años después, el régimen ha gastado 1.200 millones solo en movimiento de tierras. Ni PDVSA ni los inversionistas chinos han puesto $1. Con el precio del petróleo bajando y las reservas hipotecadas a China, lo único seguro es que el Aromo huele a fracaso. Ruta Collas-Tababela. En el doble del tiempo programado y casi al triple del monto que se informó cuando comenzó la obra, la ruta Collas fue presupuestada en $70 millones y terminó costando $190 millones. Un kilómetro de carretera en Alemania cuesta $116.000, en América Latina $1.7 millones. El costo promedio de cada kilómetro de la ruta Collas es de $16.5 millones, sin duda una de las más caras del mundo. Estación GLP Monteverde. Monteverde, Santa Elena, julio de 2008. Se colocó la primera piedra de otro proyecto emblemático del régimen correísta, cuya construcción sería de 2 años y el presupuesto $233 millones. 6 años después se inauguró la obra y se reveló que terminó costando más del doble, $570 millones. Yachay. En Urcuquí, provincia de Imbabura, sobre 4.600 hectáreas de tierra fértil y con historia, se inauguró en 2014 Yachay, Ciudad del Conocimiento, cuyo costo hasta 2017 será de $1.043 millones. Un profesor de UCLA gana $153.700 al año. Un profesor con premio Nobel en Stanford gana $188.400. Un profesor de Yachay gana $195.780 al año. El decreto 247 de Yachay estipula que los profesores deben tener al menos 100 publicaciones indexadas para poder ganar $150.000 al año. El actual rector, José Andrade, solo tiene 35 y gana casi $200.000. La máxima autoridad de Yachay es una comisión de 4 profesores, todos con un sueldo de $16.300 mensuales. Solo uno reside en Yachay, los otros 3 viven y trabajan en California y suman ingresos de hasta $45.000 mensuales. René Ramírez, ideólogo y jefe máximo de Yachay, negó saber que su hermano Jacques Ramírez era profesor de Yachay, aunque él mismo fue quien lo nombró en 2012. Fernando Albericio, ex rector, denunció irregularidades en la contratación de una empresa cazatalentos por 1.7 millones más gastos complementarios para reclutar a solo 11 autoridades, así como el pago de $1 millón a la Universidad Carnegie Mellon para que 5 alumnos ecuatorianos hagan una maestría en 2016. La Universidad Central del Ecuador educa a 50.000 estudiantes con un presupuesto anual de $142 millones. Yachaytec ha recibido hasta el momento $30 millones y tiene 615 estudiantes. Actualmente hay 500.000 estudiantes sin cupo universitario en el Ecuador. Hasta el 2017, Yachay habrá gastado $1.043 millones. Santa Rosa, provincia de El Oro, 12 de enero de 2010. Es inaugurado el Aeropuerto Regional de Santa Rosa, presupuestado en 25 millones. Fue construido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y terminó costando $52.5 millones. En la inauguración, el presidente Correa destacó la importancia del nuevo aeropuerto y el papel que jugaría en la integración comercial y turística con el Perú. La operación internacional solo duró hasta el 2012. Actualmente hay una sola ruta, Santa Rosa-Quito, y 2 vuelos diarios. Originalmente, el aeropuerto debía atender a 620 personas por día. Actualmente atiende a un promedio de 80, 8 veces menos. Otro caso similar es el aeropuerto Yumandi de Tena, que costó 48.8 millones y solo tiene 3 vuelos a la semana con un promedio de 5 pasajeros por vuelo.
radares chinos, quiebra del Pacific National Bank, peculado por derroche en sabatinas y propaganda, contratos millonarios Fabricio Correa, deuda externa ocultada sistemáticamente desde 2008. Ivanhoe, que no reinen los negociados, que no reine el narcotráfico, que no reine la corrupción, que no reine indefinidamente.